Esta semana en Del Dicho al Hecho, hace 5 años, en octubre del 2017, surgió el movimiento Me Too. Un artículo del New York Times, luego otro artículo del New Yorker y luego un tuit, un 15 de octubre del 2017, de una actriz que dijo: todas las que hayan sufrido esto, acoso sexual en distintas partes y en particular por parte de Harvey Weinstein, productor de Hollywood, pónganlo en esta red social con el hashtag MeToo. Alessandra Rojo de la Vega, Paola Zavala, Leti Bonifaz, gracias como cada semana. Buenas noches, Ale. Buenas noches. ¿Cuál es la importancia del movimiento, Leti, y cómo lo ves en retrospectiva a 5 años? Me parece verdaderamente importante que se haya detonado algo que lo pica es que estaba latente y nadie se había a nombrar. Creo que fue ese tuit y después muchas mujeres diciendo: a mí también me pasó y yo sí te creo. Y esto llevó a la gimnasia, a las universidades, los tendederos, todo esto que hemos estado viendo y que ha implicado que algo que no se nombraba, que no se decía, que estaba oculto, haya salido a la luz. Bueno, a mí me parece sorprendente la rapidez con la que creció el movimiento gracias a las nuevas tecnologías, como el avance por los derechos, la igualdad, detener la violencia contra las mujeres en los últimos 5 años justamente ha tenido un avance muy, muy rápido, justamente por la cantidad de denuncias, ¿no?, de mujeres que decimos basta, y la tecnología cómo lo puede hacer como tan rápido, ¿no? Este tuit que nació en Estados Unidos se replicó en más de 86 países. Y en todos estos países hubo mujeres que decían: de mí también abusaron, ¿no?, de alguna manera u otra, y señalaron primeramente a personas famosas. Sí. Y eso creo que ha generado un cambio, o quiero pensar que ha generado un cambio en el comportamiento social. La gran crítica al Me Too es que a lo mejor ha habido denuncias generalmente anónimas que han perjudicado a personas que no necesariamente cometieron dichas conductas o lo merecían. Pero no se pueden judicializar todos los casos, ¿no? Lo vemos claramente pues en México, 95% de impunidad hace que los casos no se puedan judicializar. Yo particularmente no creo en esa forma de justicia de las cárceles y me parece muy interesante cómo un movimiento social hecho sobre todo por vías digitales, que se expande muy rápido, puede cambiar conciencias, puede cambiar conductas, puede, no solo en los hombres, también en las mujeres que se empoderan, que dicen basta, que se sienten acompañadas, y cómo esto ha ido creciendo y seguirá creciendo, quiero pensar, en los próximos años. Así es, 5 años después de este primer mensaje que bien mencionan, que destapó una mujer que finalmente buscaba su futuro, que se necesita muchísimo valor, mucha valentía, que se atrevió a denunciar una práctica que es común y que suelen hacer los hombres con poder para decidir sobre el presente y el futuro de una profesional, de una mujer, que esto pasa y que dejará de pasar hasta que cada denuncia tenga resultado como el que hoy estamos viendo, probablemente en este caso, donde esta mujer se atrevió a hablar de su abuso años después, y eso porque pues ya tenía la fuerza para asimilarlo, para asimilar el dolor, y además de un respaldo, ¿no?, de medios y un foro donde podía expresarse. ¿Qué se necesita para que el movimiento, el Me Too, deje o genere que el acoso, que la violencia contra las mujeres pare? Porque lo que hemos visto en 5 años es que hay Me Too de productores de Hollywood, hay Me Too de políticos, hay Me Too de periodistas, hay Me Too de escritores. ¿Algún día dejará de haber un Me Too de algo así, acusando y señalando a estos acosadores, violadores, etcétera, Leti? Lo más grave es este derecho a tener posesión del cuerpo de una mujer y que se consideraba normal. Yo creo que son años de educación, años de rompimiento del dichoso pacto patriarcal, porque sí se apoyan, sí se esconden, sí se hace una solidaridad entre ellos, y lo más grave, creo, es que se sigue dudando de la víctima, porque muchas veces no aguanta nada, exagera, esto siempre ha pasado, pues ¿qué creía? Siempre, en lugar de ver cuáles son las características del perpetrador, más bien pensar en la víctima. Yo siento que sí se ha avanzado y se seguirá avanzando en la medida en que se sepa que esto no se puede normalizar. Sí, aunque tú también, Pau, alertabas sobre el anonimato, ¿no?, del movimiento, o de algunas publicaciones dentro del movimiento.
Sí, ¿no? O sea, cosas que las críticas, te decía, que se han visto como a veces pueden ser venganzas personales, pero yo quiero ver el fenómeno del Me Too en su conjunto, de lo que te decía hace ratito, cómo puede ayudar un fenómeno así a detener conductas, ¿no? Por la sanción social, lo cual me parece muy interesante. Ojalá deje de haber un día un Me Too cuando tengamos una cultura distinta de cómo tratarnos entre seres humanos, y eso creo que puede ser una gran aportación del feminismo en general a las violencias. Yo soy una convencida de que las violencias no se paran con militares y con cárceles, sino la misma sociedad tiene que detener estas violencias, verlas mal, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? En los contextos, por ejemplo, de narcotráfico, cuando se empieza a hacer una cultura en la que es bien visto ser narco, ¿no? Sus propias familias, sus seres queridos, no le dicen, oye, lo que estás haciendo está mal, pues no hay ni siquiera una sanción social que pueda detener este tipo de conductas. Entonces, creo que el Me Too aporta mucho a eso, ¿no? A que los hombres se detengan ante seguir replicando prácticas que a veces ni siquiera hacen conscientes, ¿no? Que son parte de la cultura machista, y que empiecen a pensarlas, ¿no? Y empiecen o sea, ojalá por convicción, pero estamos empezando a que lo hagan porque no es políticamente correcto ya hacerlo, y pronto espero que la cultura cambie y la gente lo haga por convicción. Claro, y que se desarrollen o que se ejecuten los protocolos, empresas, escuelas, ¿no? Ale, para poder prevenirlo. Así es, yo estoy de acuerdo con Paola. Aquí en México es abismal la diferencia con Estados Unidos. Aquí se sigue perpetuando el poder de los agresores sobre las víctimas. Se le sigue dando más valor desde la sociedad civil hasta las mismas autoridades a un hombre que a la víctima. Las autoridades no investigan como si ese no fuera su trabajo. Y pues que ellas tienen que luchar contra una revictimización, ellas tienen que aportar como si fuera su trabajo, recabar las pruebas para poder llegar a la justicia. Ojalá que este fallo en Estados Unidos pues marque historia, porque pues dista mucho de que pase en nuestro país, y se dice con mucha tristeza. Y creo que lo que mencionabas, Ale, que el logro más importante del movimiento ha sido el hacer conciencia, cómo los poderosos utilizan sus herramientas para abusar sexualmente de las mujeres, y que se crea un concepto que los avergüence a ellos, a los delincuentes, a los abusadores, a los agresores, y no más a las víctimas. Bien, Ale, Pau, Leti, como cada semana, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Del dicho al hecho.